Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de la modulación FM. Antes de continuar, les pido una disculpa por el ruido externo. Empezaron a ladrar muchos perritos callejeros. Pero bueno, en el video anterior les hablé de la modulación en amplitud, es decir, modulación AM. Y ahora les voy a hablar de la modulación FM, pero antes, un breve recordatorio de videos anteriores, que es la modulación de señales. Bueno, expliqué que la modulación de señales es una técnica empleada para la transmisión de información a largas distancias. Por ejemplo, vamos a suponer en una cabina de un locutor de radio, el locutor empieza a hablar en un micrófono, emitiendo ondas de sonido. Esas ondas de sonido entran al micrófono y mediante un transductor dentro del micrófono se convierten esas ondas de sonido en señales eléctricas. Luego, esa señal eléctrica, mediante un modulador, puede ser modulador ya sea en amplitud o de frecuencia. En la imagen dice de amplitud, pero estoy hablando de manera general. Entonces, esa señal eléctrica, mediante el modulador, se puede decir que se monta, es decir, se mezcla con la onda radio, una onda que se le conoce como onda portadora, y esas dos señales mezcladas ya forman parte del proceso de modulación que va a permitir que la información pueda viajar a grandes distancias. Bueno, la transmisión por radio, no me refiero solamente a la radio, esa radio en la cual en una cabina, en un estudio, un locutor habla, no, me estoy refiriendo a la transmisión por radiofrecuencia, es decir, por ondas radio. Las ondas radio son un tipo de onda electromagnética, eso también lo expliqué en uno de los videos anteriores. Bueno, la transmisión por radio se utiliza para transmitir señales ya sea de voz, música, video, imágenes o datos en general, con distancias muy grandes, es decir, podemos hacer que viaje información, música, video, etcétera, a largas distancias, es decir, vamos a emitir esa información y la vamos a enviar a algún destino, por ejemplo, a los hogares de cierta ciudad, etcétera. Es decir, pueden ser cientos o miles de kilómetros en los cuales la información puede viajar. En esta imagen vemos que dice modulación FM, es decir, transmisión FM. Este tipo de transmisión tiene la ventaja de que la información puede llegar con mucha calidad, por ejemplo el audio, pero no puede viajar a las mismas grandes distancias en las cuales la haría la transmisión AM. Eso lo vamos a ver en un poquito más adelante, ¿sí? Bueno, en ese tipo de transmisión por radio, es decir, por las ondas radio, las señales viajan a través del aire, como lo podemos ver en esta imagen. Las señales viajan a través del aire. Vamos a suponer la voz de un locutor de la radio en una cabina. Vemos que esa información está viajando a grandes distancias y esa información que es la voz del locutor, gracias a las ondas radio podemos hacer que viaje a ciertas distancias que no podría viajar esa información, ese audio por sí solo. Es decir, si no fuera por las ondas radio, que esas ondas radio están rebotando en el planeta, si no fuera por esas ondas radio, no pudiéramos hacer que esa información pudiera alcanzar grandes distancias. ¿Por qué? Porque la voz es una onda de sonido y puede escucharse a ciertas distancias. Entonces, en este tipo de transmisión que es por radiofrecuencia, las señales viajan a través del aire como ondas de radio, pero necesitan mecanismos de transmisión y recepción, entre ellos las antenas. Es decir, son necesarias las antenas para poder transmitir esa información. Antes que nada, aclarar que no es lo mismo una onda sonora que onda electromagnética. Por ejemplo, una onda de sonido puede viajar a 343 metros en un segundo, mientras tanto una onda electromagnética es capaz de alcanzar velocidades de 300 millones de metros en un segundo, por lo cual, si se dan cuenta, es mucha la diferencia. Bueno, este tipo de señales, las señales de radio, viajan como ondas electromagnéticas invisibles,
para nosotros. Esas ondas radio están alrededor de nosotros, pero nosotros no las podemos ver. Y son tan rápidas, pero tan rápidas como la velocidad de la luz. Es decir, las ondas radio están a nuestro alrededor todo el tiempo. Están rebotando de acá para allá, pero no podemos verlas. Es decir, nuestro cielo está repleto de todas esas vibraciones eléctricas y magnéticas, porque la misma palabra lo dice, electromagnéticas, ¿sí? Campos eléctricos y magnéticos. Luego lo vamos a ver más detalles, ¿sí? Entonces las ondas radio tampoco se pueden escuchar y no tienen nada que ver con las ondas con las ondas sonoras. Y ustedes dirán, oye, pero ¿por qué podemos escuchar la radio, poder escuchar la voz de un locutor si las ondas radio no tienen sonido? Porque las ondas radio no son las que tienen la información, sino la onda de sonido. Entonces lo que se hace es que se mezcla la onda de sonido con la onda radio para poder transmitir esa onda de sonido a grandes distancias. Pero gracias a la onda radio que está mezclada con la onda de sonido podemos transmitir esa voz. Espero no estarles enredando. Entonces la velocidad de las ondas electromagnéticas es mucho mayor. La velocidad de las ondas electromagnéticas es mucho mayor a cualquier onda mecánica. Por ejemplo, el sonido, como les dije, viaja a más de 300 metros por segundo en el aire. Así que si comparamos cuánta distancia avanza una onda de sonido con una onda electromagnética en un segundo, vamos a darnos cuenta que la de sonido avanza poco más de 300 metros en ese segundo y la onda electromagnética avanza 300 millones de metros en ese segundo. Mucha gran diferencia. Aquí podemos ver una antena y esa antena está emitiendo esas ondas electromagnéticas. Ahorita lo vamos a ver de mejor manera. Un breve recordatorio de lo que es una onda senoidal. Eso es algo que ya he explicado en videos anteriores. Bueno, una onda senoidal. Un ejemplo claro. El tomacorriente de tu casa. Dependiendo del país en el que vivas, puedes tener un voltaje aproximado de 120 a 127 voltios o de 220 a 200, un poco más de 220 voltios. Por ejemplo, en Europa se utilizan mucho los voltajes de 220 voltios y aquí en México, que es América, se utilizan voltajes de 120 a 127 voltios. Bueno, si mides el voltaje que hay en el tomacorriente de tu casa, es decir, donde conectas los aparatos, tus electrodomésticos, vas a medir un voltaje aproximado de 120, 120 y tantos voltios si estás aquí en América. Pero si tú visualizas esa energía en un osciloscopio, que es un aparato para poder ver gráficamente esa señal, vas a ver que la señal de voltaje, que es alterno, está así como lo ves en esta simulación, de esta manera. Es una onda senoidal, que va cambiando de amplitud y va repitiéndose en el tiempo, es decir, una determinada cantidad de ciclos en un segundo. Por ejemplo, la frecuencia es cuántas veces se repite la señal en un segundo. En el caso de la frecuencia de la onda senoidal, esta que es un ciclo, esto es un ciclo, ¿sí? Es un hertz, significa que se repite la señal un ciclo por segundo. Esto es un ciclo, esta es la parte positiva y la parte negativa, entonces esto es un ciclo. Luego aquí se repite 2 veces por segundo, son 2 hertz. Aquí son 4 veces por segundo, 4 hertz. Y si fueran 1.000.000 de ciclos por segundo, fueran 1.000.000 de hertz o 1 megahertz. Esto es la frecuencia, la cantidad de ciclos en las que se repite la señal en un segundo. Y la amplitud de la onda senoidal se refiere a la distancia entre el punto máximo hasta el punto medio o el punto que se le conoce como de equilibrio. Aquí lo podemos ver mejor en esa simulación, esta es la amplitud. En el caso del voltaje, que es una onda senoidal, vemos que la corriente eléctrica o el voltaje parten de un punto, por ejemplo 0, van incrementando de tamaño, que es la modulación FM, ya que vimos un poco lo que es la frecuencia y lo que es la amplitud.
Bueno, en la modulación FM, también conocida como modulación de frecuencia, consiste en variar la frecuencia de la onda portadora de acuerdo con la intensidad de la onda de información. Quedamos, la onda portadora se refiere a la onda de radio, es decir, a la onda electromagnética. Y la onda de información, pues es la onda, como la misma palabra lo dice, ya puede ser la onda del sonido, es la información, pues puede ser el sonido, la imagen, el video, etcétera. Por lo cual, en la modulación FM lo que hacemos es que la onda de información, por ejemplo, la voz del locutor o la canción, etcétera, esa onda de información la vamos a mezclar con la onda portadora, es decir, la vamos a mezclar con la onda electromagnética, y vamos a hacer variar la onda electromagnética a la misma frecuencia que la onda de información, porque la onda de sonido también lleva una frecuencia. Es decir, en la modulación FM vemos que la señal, la onda portadora, va variando de manera horizontal a como lo va haciendo la señal de información. Es decir, vemos aquí que va variando de manera horizontal. En cambio, en la AM, la portadora va variando de manera vertical porque es en amplitud, como lo vimos ahorita recientemente, lo que es la amplitud. Esta es la señal, esta señal se mezcla con la onda electromagnética, que es la onda radio, y se forma una nueva señal. En la FM, la señal de la portadora, que va variando en función de la frecuencia de la señal original, y en la AM pues va variando la portadora en función de la amplitud, es decir, lo va haciendo, la variación va siendo vertical. Las ondas de radio nos rodean, como les dije, todo el tiempo, pero la única forma de poder captarlas es con un receptor de radio. Las ondas de radio nos rodean todo el tiempo, pero necesitamos captarlas, y para eso necesitamos un receptor de radio. Bueno, como les comenté recientemente, el término radio no simplemente nos referimos a la radio emisora, sino que me refiero a la señal por ondas radio. Entonces, el término radio se refiere a la tecnología que nos permite transmitir y recibir información a través de ondas radio. Por ejemplo, en esta imagen vemos que una persona está hablando por el micrófono convierte la onda de sonido en una señal eléctrica, y la señal eléctrica se combina con una onda electromagnética para poder viajar a grandes distancias, se transmite, y para esto necesitamos pues antenas para que irradien las ondas radio. Entonces vamos a suponer, del estudio a tu casa, es decir, del estudio del locutor, del estudio de radio. Si tú estás escuchando a una persona hablar en una emisora, por ejemplo, a un locutor, lo que tú estás oyendo es producido mediante las ondas de sonido, es decir, las ondas sonoras que salieron de la garganta de esa persona, de ese locutor. Y esa voz fue capturada mediante el micrófono, y ese micrófono mediante el transductor convirtió esa voz en señal eléctrica. Bueno, esa señal se transmite inmediatamente desde el estudio o se puede almacenar como una grabación para ser utilizada después. Pero aquí es donde se debe de decidir si la señal se va a emitir, es decir, se va a transmitir en AM o en FM. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la modulación AM puede hacer que esa información viaje a mayores distancias y la FM a más cortas distancias, pero con mejor calidad. Pero para poder transmitir esa señal eléctrica, que es la señal de audio original del locutor, necesitamos, como les comenté recientemente, unirlas o pegarlas a una onda de radio, es decir, a una onda electromagnética, que se le conoce como la onda portadora. Entonces la radiofrecuencia se combina con la onda, con la señal eléctrica en un modulador, y ya las vamos a transmitir mediante las antenas. Entonces, desde el lugar de transmisión, por ejemplo, la cabina del locutor, que puede estar a cientos de kilómetros de distancia, la antena, que está situada en la parte superior de la torre,
va a transmitir esa señal en forma de ondas electromagnéticas. Luego, el receptor de la radio de la persona que está escuchando va a captar esas ondas, las va a amplificar y las va a convertir de nuevo en sonido a través del altavoz. Es decir, otro receptor va a captar esas ondas electromagnéticas que fueron recibidas desde otra distancia, y lo que va a hacer es que obviamente necesitamos el proceso de demodulación, que es lo contrario a la modulación. Aquí en demodulación se va a extraer la señal que nos importa, que es por ejemplo la de la voz del locutor. Entonces lo que vamos a hacer es que se va a extraer esa señal, se va a amplificar y se va a convertir de nuevo en sonido mediante el altavoz.